El hombre moderno es aquel que en la Ilustración supo librarse de las ataduras que en el oscurantismo medieval impuso como cadenas metafísicas. El iluminismo alumbraría críticamente un nuevo camino para el hombre, un pasaje donde las esencias divinas cederían su lugar a la autonomía humana. La historia del pensamiento humano que vive hoy en día en la conciencia popular certifica lo anterior. Pero habría que pensar que esto es así, ya que la conciencia popular es todavía científica y moderna de cierto modo, es decir, que el hombre piensa que la crítica moderna realmente fue emancipatoria del ser humano. ¿Por qué dudamos de la crítica moderna? ¿Cómo lo podemos hacer? ¿No es acaso convincente el hecho de que la crítica moderna quita a las malas esencias que la religión utilizó en la Edad Media para organizar el mundo y que en su lugar pone la facultad humana de razonar? Pero de lo que se trata, pues, es de observar que la crítica moderna solo suscita un desplazamiento de principios y que nunca llega a cumplir su cometido como operación realmente negativa, nihilista de todo fundamento de autoridad. El engaño de la crítica moderna consiste en hacer parecer que la autoridad divina perece frente a la potestad humana, la razón, lo cual de hecho sucede, pero lo que se oculta es que el hombre a través de la razón termina obedeciendo los designios de una universalidad que la epistemología kantiana describe como necesaria, aun cuando incomprobable. La moral es el nuevo fundamento de la humanidad. La religión le cedió su lugar sin reparos, a sabiendas de que al final el ideal de lo necesario y lo universal, es decir, todo principio y fundamento esencial, permanece intacto aun cuando mutable. En este panorama, la tarea de la verdadera crítica debe considerar superar los límites de la filosofía moderna, su carácter de mera legitimadora y justificadora del interés que algunos hombres quieren hacer pasar como necesario e universal. Entonces, el primer paso de esta tarea es el desenmascaramiento de la verdad epistemológica surgida a partir de la crítica kantiana, al mismo tiempo que se procura un desfondamiento de la realidad humana, la cancelación de la sustancialidad de la verdad. No sabemos otro filósofo más abocado a tal tarea que Nietzsche. Es esta verdadera crítica, la de Nietzsche, el desarrollo de la filosofía nietzscheana. Por ello no está de más pensar que en Nietzsche existe una superación de la crítica moderna. Del mismo modo, el pensamiento nietzscheano supone la ruptura del progreso del conocimiento epistemológico que permea la modernidad. Es el fin del afán científico y filosófico por acordarse de la verdad cuando se desea responder a la pregunta ¿qué es? Ya no podemos seguir cambiando nuestra argumentación. Desde Nietzsche habría que preguntarse más bien ¿quién? Lo que implicaría descubrir una voluntad oculta en el deseo por la verdad. Esto sin duda repercute en la filosofía kantiana, la cual supone un grado refinado de conocimiento y cuya finalidad o voluntad quedaría revelada a los ojos de Nietzsche. Exponer la superación nietzscheana de la crítica moderna y el desvelamiento de la voluntad que se oculta detrás de lo verdadero es la finalidad primordial de este presente ensayo. Y nada más hago la observación de que los textos de los cuales me ayudo serían Más allá del bien y del mal, El crepúsculo de los ídolos y La voluntad de poderío de Nietzsche. Aparte también me apoyé en el texto de Deleuze, se llama Nietzsche y la filosofía. Con esto procedo. En el primer apartado del ensayo lleva por título La crítica y la epistemología modernas analizadas desde una mirada nietzscheana, y con su título que es Antecedentes de la crítica moderna. La filosofía moderna va antecedida por el conjunto de ideas escolásticas que sostenían una deliberación respecto al conocimiento teniendo como ejes fundamentales ciertos principios irrevocables: Dios, la inmortalidad del alma y el mundo. Estas bases, a su vez, dejaban derivar de ellas el carácter sustancial de lo real y de lo verdadero. Es decir, el ser humano tenía que afrontarse con un entorno incondicionado. La verdad escapaba así de sus manos. La verdad trascendente o sustancial es característica de la filosofía medieval. De esta manera, el mundo tenía una base sólida, un principio fundamental, Dios, cimiento que a su vez ordenaba religiosamente la realidad humana. Desde entonces, parecía ser que la comprensión humana se hallaba incrustada en la necesidad de hallar en la existencia siempre un fundamento necesario. Desde esta descubierta necesidad del fundamento, el pensamiento humano no puede escapar fácilmente de la cárcel de los principios. El hombre no puede ni siquiera pensar en vivir sin sus textos trascendentales, quizás por miedo, por ignorancia, por lo que las condiciones sociales aún no gestaban la necesidad de cambiar de paradigmas. Cambio que en el caso del medioevo significó solo eso, un cambio de principios, abandonar un poco a Dios y centrarse en el sujeto, en el yo, en la razón. Hablamos de la llamada revolución copernicana. Para continuar con lo anterior, podemos tener en cuenta ahora que la aparición del capitalismo y el debilitamiento del feudalismo suscitaron este cambio necesario de principios. Las necesidades económicas nunca se iban a poder ver completamente satisfechas
sistema feudal que legitimaba la religión cristiana. El mundo de finales del medioevo apelaba por un cambio radical tanto en la organización social y económica como en sus estratos filosóficos. Las investigaciones escolásticas tenían que dar paso así a las formulaciones científicas y epistemológicas que caracterizan a la época moderna. Aparece entonces la crítica moderna, de erupción violenta en contra de los principios trascendentales de la religión. Si consideramos la filosofía escolástica en tanto un pensamiento de principios trascendentes metafísica, la modernidad critica a lo metafísico. ¿Pero qué va a significar esta crítica? Pongamos primero las cosas en su lugar, respetemos la tradición de los historiadores de la filosofía. Hablemos del primer crítico moderno, Descartes. La duda metódica fue el parteaguas que rompió en la quietud medieval. Esta actitud dubitativa fue considerada en su momento quizá subversiva, pues la verdad dejó de depender en el mejor de los casos de la exégesis bíblica y en el peor de la revelación divina, para depender únicamente de la nueva facultad legítimamente enjuiciadora, la razón. El método cartesiano, la crítica moderna, implica una delimitación entre lo cognoscible y lo incognoscible, entre la res cogitans y la res extensa. Podíamos saber de la posible existencia de Dios, pero el mundo del conocimiento tenía que conformarse con la verdad matemática. El lugar de Dios como fuente de conocimiento había sido ya usurpado por la razón. Pero si ya anunciamos nuestro proceder jerárquico e histórico, seamos justos. Esta usurpación realmente no quedará afinada sino hasta acá. La duda metódica de Descartes emprende el camino de la crítica moderna a los cimientos de la escolástica. Lo hace porque pone el germen del pensamiento que duda y da autoridad al hombre para poner en tela de juicio a lo antiguo. Precisamente hablando de autoridad, la crítica moderna se explica como el relevo de la autoridad divina por lo humano. Esta naciente autoridad del hombre estimaba en la ya mencionada razón, que sin embargo no va a ser escudriñada, y con ello la crítica se amplió y dejó de ser una irrupción exclusiva en contra de los valores divinos, hasta que la filosofía kantiana mostrara el juicio de la razón a la razón misma. La crítica que se expande hasta la razón misma es la potencia más poderosa de la filosofía y la epistemología modernas. De ahí que se haya dicho que Kant limita los alcances de la crítica moderna. Incluso la crítica realizada por Descartes se haya limitado frente a la de Kant. El pensador francés se abocó a dudar de los sentidos, de lo externo. Era una crítica desconfiada de lo sensual, pero afianzada y fiel devota de los alcances de la facultad de razonar. La cuestión planteada era la siguiente: dudamos de la existencia de Dios, quitamos la estaticidad de los principios divinos, dudamos de lo que nuestros engañosos sentidos nos aportan como conocimiento. El siguiente paso tenía que ser que dar la crítica era, obviamente, criticar las ilusiones de nuestra propia razón. Ya en esta dirección, Nietzsche describe de una manera fantásticamente sintética la esencia de la tarea crítica kantiana. Dice Nietzsche: la filosofía de Kant ha sido definida como ciencia de los límites de la razón. Se trata pues de criticar al principio de autoridad de la modernidad, trazar las áreas permisibles de este con el afán de realizar un proceso de depuración de la misma razón. Entonces, si de lo que se trata es de hablar de crítica moderna, sabemos ya por qué la más fina sería en el pensamiento kantiano. Pensamiento que es superación de la crítica cartesiana, que se quedaba aún muy corta cuando atacaba solo a la sensación. Deleuze corrobora nuestra idea cuando versa sobre la crítica kantiana. Dice Deleuze: la crítica no debía ser una crítica de la razón por el sentimiento, por la experiencia, por una instancia exterior cualquiera que sea, y lo criticado no era tampoco exterior a la razón. No había que buscar errores provenientes de otra parte, cuerpos, sentidos o pasiones, sino ilusiones provenientes de la razón como tal. Kant concluyó que la crítica debía ser una crítica de la razón por la propia razón. El conocimiento científico y la epistemología en la modernidad fueron sustentados desde el contorno que Kant dibujó como límite de la razón, lo trascendente. Dios y el alma fueron ya expulsados del trono que ostentaban con anterioridad. Los principios escolásticos fueron criticados y relegados. La crítica kantiana se empeñó en ser una crítica hacia el dogmatismo y purificar con ello la metafísica. Pero hay que entender inmediatamente que este purificar no puede verse como una cancelación de lo trascendente, sino solo como un abandono de la obediencia ciega a la voluntad divina. El hombre sería quien debe constituir lo posiblemente cognoscible y con ello ganar su libertad, quitarse las cadenas que lo ataban en la Edad Media. Era este el ideal de la Ilustración, Kant, el filósofo de la Ilustración. La emancipación humana viene aquí a parecerse como el desnudamiento del orden divino y el encumbramiento de la autoridad racional del hombre. Pero este derrumbe de lo divino no significó para nada la muerte de Dios ni de lo trascendente. Kant descubre en su sistema la necesidad de lo universal y también de Dios. Por más que supone que el conocimiento humano como autoproducido supone la imposibilidad de negar la existencia de los fundamentos del escolástica, frente al cognoscible fenómeno siempre se encontrará el